bueno que permanece con nosotros en 7am y abordamos temas importantes de nuestro San Luis Potosí. Gracias a quienes están sintonizándonos desde las 4 regiones y nosotros también con este cariño que le tenemos, le invitamos a que nos marque, ya conoce nuestras vías de acceso. Estamos encantados de recibir al doctor Ángel Gabriel Alpuche Solís, quien es coordinador del Laboratorio Nacional de Biotecnología Agrícola, Médica y Ambiental del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, con mucho gusto. Y queremos en este espacio que nos comente un poco de la importancia de las vacunas, porque hay investigaciones muy importantes que se han desarrollado y durante la contingencia sanitaria pues escuchábamos de proyectos en el extranjero, proyectos relevantes, pero en nuestro México y en nuestro San Luis Potosí este tema también está como una prioridad. Sí, las vacunas han salvado millones de vidas, ¿no? Desde la influenza española, que se registra entre 50 y 100 millones de muertes, a otras enfermedades virales. Se ha demostrado que de 1% en COVID murió, ¿no? De 770 millones infectados, 7 millones de estas personas murieron. Entonces, pero se salvaron muchos millones más. Y es importante decir que las vacunas son seguras y que el proceso, aunque fue bastante rápido, llevó la fase 1, 2 y 3, que demuestra la seguridad de las vacunas. Entonces, hay que ver cuántos millones de vidas salvaron. Más de 13.5 millones de gente en el mundo se vacunó. Y si podemos sacar la estadística de las millones de personas salvadas por una vacuna, esa es la parte importante que tenemos que tener en cuenta. Doctor, desde el IPICID, ¿cuál es el trabajo que se está realizando actualmente tomando en cuenta el tema de las vacunas contra el COVID-19 y que sabemos que también se trabaja pues para estar combatiendo otras enfermedades? Nosotros tenemos 22 años en el instituto, varios de nuestros egresados inclusive ya trabajan también en grupos muy importantes en vacunas y hemos trabajado con enfermedades respiratorias para prueba de concepto. Una prueba de concepto es hacer pruebas en ratoncitos para ver si efectivamente producen anticuerpos contra influenza, contra sincicial respiratorio, metanemovirus y recientemente el contra COVID. Y cabe resaltar que antes del COVID, el virus sincicial respiratorio y el metanemovirus eran los más importantes en niños y adultos mayores. Cuando íbamos a un hospital estaban infectados por estos virus. Al llegar COVID, desplaza estos otros virus y nosotros hemos estado haciendo pruebas para desarrollar este tipo de vacunas y hemos colaborado con empresas como Fraunhofer para demostrar que funcionan esto. Para llegar ya a pruebas de fase 1, 2 y 3, Pfizer, por ejemplo, invirtió $2.000 millones. Entonces, ¿qué es importante? Que haya apoyo a nivel nacional para el desarrollo de vacunas, porque no debemos depender de otros países y estar esperando que nos lleguen las millones de dosis, sino podemos hacerlo. Y de hecho, un egresado de nuestro grupo ahora está haciendo pruebas con apoyo de CONACYT, ya en macacos, para ver si efectivamente esta vacuna funciona adecuadamente, porque hay que pasar ratones, después en macacos, en monos, y después llegar a la parte de pruebas en humanos. Entonces nosotros tenemos ya bastantes años trabajando en esto, y lo que hemos visto es que aunque hay apoyo en México, el apoyo es muy poco comparado con otros países. Se han tenido recortes en este mismo sentido en el país. Sí, hemos tenido recortes a la investigación. Nosotros en la ANBAM hemos recibido apoyo para mantenimiento, pero como les digo, comparado con un apoyo que se tuvo en Pfizer de $2.000 millones, con a lo mejor 12 millones que ha recibido un grupo importante de investigación, pues es muy poco, ¿no? Entonces podemos llegar a la parte de demostrar que al probar una proteína que genera la respuesta inmune en un ratón, funciona. Pero después de eso siguen muchas fases, probar en decenas, en centenas y en miles de personas en todo el mundo para demostrar que la vacuna es efectiva. Ahora, las vacunas defienden de la gravedad, o sea, no nos detienen la infección, sino simplemente nos hacen que no nos enfermemos tan gravemente o que no vayamos a un hospital. Pero también se está trabajando en vacunas que bloqueen la entrada del virus. El virus tiene como unas patitas, hemos visto esa pelotita y patitas que se anclan en la vía respiratoria y hay que tratar de evitar que pueda anclarse y después reproducirse en el humano. Entonces se está trabajando en ese tipo de vacunas también para evitar que además uno pueda ser contagiado. Doctor, desde su perspectiva, ¿a qué cree que se deba que todavía exista mucha población que se niegue a ser vacunado contra una enfermedad? Miren, esta parte es como si le voy a la América y al Cruz Azul o a la América y a las Chivas. Es difícil convencer al que le va a las Chivas que le vaya a la América. Eso va a ser difícil. Hace poco en este congreso que tuvimos simposio de vacunas nos decía el doctor Macías, muy conocido divulgador de la ciencia, enfóquense en los chavos, en la gente que tiene dudas para aclarar esas dudas, ¿no? O sea, una vacuna pasa por muchas fases para demostrar que es segura.
Hay gente que piensa que tienen un chip que les van a causar enfermedades y efectos secundarios. Sí, al vacunarnos hay un compuesto que se llama adyuvante, por ejemplo, que ayuda a que respondamos mejor. ¿Qué va a pasar? Nos puede dar fiebre, dolor de cabeza, pero eso comparado que lleguemos a intubarnos, pues no es nada, ¿no? Entonces, sí puede tener efectos secundarios una vacunación, una reacción en la parte donde se vacuna, pero finalmente el efecto final es que va a salvar millones de vidas. Entonces, yo creo que hay que leer, hay que ver artículos de divulgación que sean accesibles a todo el público. No vamos a ver Nature o Science, pero sí hay muy buenas revistas de divulgación. Y con eso entender qué es lo que hace una vacuna. Se le dio el premio Nobel recientemente a quien en medicina descubrió estas vacunas de RNA, que sí, efectivamente era la primera vez que se probaba en humanos, pero salvó millones de vidas, ¿no? Entonces, a diferencia de las vacunas iniciales, esas vacunas eran los virus o el patógeno atenuado, que podía revertir y poder causar enfermedad. Después se purificó esa como patita del virus para dárselo a un ratoncito, a un humano, y generar una respuesta. Y últimamente lo que se está haciendo es producir un mensajero, el cual va a producir ya dentro de uno, tomando nuestras herramientas, la proteína que genera la respuesta inmune, genera un anticuerpo que eso nos protege. Entonces sí existe duda, siempre a todo lo nuevo, siempre hay miedo, duda. Por ejemplo, hace muchos años decía, un alimento que tuviera bacterias, pues eso nos va a hacer daño, pero el yogur y todos los compuestos probióticos, ahora todo el mundo lo toma. Sí. Entonces es cuestión de información para poder uno tener confianza en lo nuevo, ¿no? Sin embargo, doctor, son en muchos lugares personas, así como dice mi compañero José Luis, que ya son estos grupos antivacunas y que no solamente están pensando en la cuestión de COVID-19, que dicen, nosotros ya no estamos vacunando a nuestros hijos en esto, y en esto. Y tuvimos un tema de contraste en esta contingencia sanitaria, como cuando algunos países decían, pues aquí no puedes ingresar si tú no estás vacunado. Entonces, ¿cuál sería su sentir ahí? Porque creo que va un poquito sí ya más de que si le vamos a un equipo u otro, como ha dicho, claro, de manera muy respetuosa, usted pues ha expresado como que falta que la gente se documente, que lo entienda, que no caigamos en la ignorancia. Por ejemplo, tosferina, ¿no? Esto se pensaba que con la vacuna triple estaba completamente controlado. Hubo muchos grupos que dejaron de vacunarse en Estados Unidos y los adolescentes de repente empezaron a haber casos de tosferina. Cuando había la vacuna de difteria, tosferina, ¿no? Ahora, y era una sola dosis, ahora se ha visto que hay adolescentes que tienen esta enfermedad. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Modificar vacunas que duren más tiempo, produciendo anticuerpos, o cambiar el esquema de vacunación, poner un refuerzo adicional para que los adolescentes no tengan. Aparte se complicó con que disminuyó la disponibilidad de vacunas del esquema de vacunación y mucha gente ahorita de sus hijos no están ni vacunados con las vacunas básicas, ¿no? Entonces hubo desabasto de vacunas, entonces esta cuestión complicó la situación, pero definitivamente si mis hijos o un pariente tiene niños pequeños, hay que vacunarlos porque salvan vidas. Esa es la idea que quiero decir, una vacuna salva vida. Puede dar fiebre, puede dar malestar, pero el beneficio es mucho mayor que el efecto secundario. Director, y que para que haya resultados, desarrollo de vacunas, pues debe haber un interés también de diferentes sectores. En el caso de San Luis Potosí, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Si hay interés por parte de la gente que a lo mejor se podría dedicar a esta área o también por parte de las autoridades? En San Luis tenemos afortunadamente el apoyo de un fideicomiso de CEPAC, de multas electorales, que lo maneja el COPOSIT y da apoyos para ese tipo de investigación. Eso es bastante bueno, hay que reconocerlo, con la doctora Rosalba Medina, directora del COPOSIT, ha apoyado la investigación. Y no solo en San Luis, sino en Querétaro, en otras partes del país, en México, hay varios grupos muy fuertes trabajando en vacunas. Entonces, hay gente capaz, lo que falta más es apoyo, ¿no? Para poder realizar este tipo de investigaciones necesitamos laboratorios BSL-3, laboratorios de seguridad, donde podamos tomar un ratón y retarlo con un virus, con todas las medidas de seguridad y normas adecuadas, pero se necesita mucho apoyo, se necesita invertir más en la ciencia para que podamos tener nuestro desarrollo tecnológico propio. Y especialmente porque se nos ha advertido, esto es una pandemia, pero habrá otras y en esta ocasión se actuó de manera emergente, claro, pero tendría que haber una preparación ante esto. Por ejemplo, la tasa de mortalidad del COVID fue 1%, pero hay otros virus como la gripe aviar, H5N1, que es 50%. Entonces, aunque se ha visto que se transmite de aves a mamíferos
y también a lo mejor de aves a humanos. Hasta ahorita no se ha demostrado que se transmite de humano a humano, pero hay que prender las alarmas porque esta tasa de mortalidad de la gripe aviar es 50%. No soy alarmista, pero sí hay que ir trabajando en vacunas en este tipo pues es una tipo de influenza que da a las aves, pero puede llegar al humano. Y si ahorita vimos tantos millones, 7 millones de muertes, con una tasa de mortalidad de 1%, si no hay vacunas disponibles para H5N1, podemos entrar en una pandemia también importante, ya de tipo influenza. ¿México no está preparado para...? Sí está preparado en cuestión de que tiene gente muy buena en la UNAM, en el CINVESTAB, en Querétaro, en San Luis Potosí, aquí en la universidad, en el IPICIT, pero necesitamos apoyo, necesitamos más recursos para investigación y poder entonces llegar a hacer pruebas de fase 1 o fase 2, vincularnos. Los consorcios de fundaciones, como en este caso el doctor Slim me está apoyando, pero en Estados Unidos un consorcio de Bill y Melinda Gates con universidades y con empresas han logrado que sea más rápido el proceso de laboratorio al hospital. Si no hay esos consorcios y ese apoyo, va a tomar más tiempo. ¿Qué tan extenso puede ser, ya si yo me brinco, no solo la parte de investigación, sino ya pensar en la comercialización, porque son diferentes fases, pero en México nos llamaba mucho la atención cuando desde Presidencia de la República ya decía, bueno, vamos a desarrollar también nuestras vacunas, en fin, pero ¿qué fases deben desahogarse ya no solo pensando en COVID-19? Sí, por ejemplo, antes el Birmex era una empresa que podía hacer vacunas, se bajó el apoyo de esta empresa nacional. Ahorita Bimex está trabajando con la vacuna Patria, por ejemplo, que normalmente hacía vacunas veterinarias. Entonces, lo que pasa es, hay desarrollos del R1, 2, o sea, cómo va avanzando un desarrollo tecnológico y dependiendo del avance, las industrias se interesan por comprar una industria farmacéutica, una vacuna. Entonces, lo que nosotros necesitamos es más apoyo para llegar a lo mejor a TRLs más avanzados y que ya una empresa, no solo nacional, sino internacional, pueda comprar el desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, esa parte, se necesita ese apoyo para que las empresas se animen, o invertir también en empresas mexicanas que tengan buena manufactura adecuada, prácticas de manufactura se llaman, y entonces se pueda producir una vacuna con la calidad que se requiere para exportación y de uso nacional, ¿no? Entonces, empresas como Birmex funcionaban bastante bien y recientemente ha habido una falta de apoyo y hay que buscar más empresas desarrolladoras de vacunas mexicanas. ¿Qué le dice a la gente que todavía tiene un poquito de miedo, que sí se vacuna, pero que en su momento también tuvo miedo sobre las vacunas contra la COVID-19 actuales? AstraZeneca, ya nos mencionaba de Pfizer, pero actualmente se está aplicando la de Abdala. Entonces, ¿qué opinión le merece esa situación y qué mensaje le da a la gente? Bueno, los que no se vacunan es el foco de generar nuevas variantes. Si yo no me he vacunado y me infecto, puede ser que el virus mute, cambie su ADN más rápido. Y esto va a generar variantes y variantes. Se desarrollaron ahora vacunas por Moderna y Pfizer contra las nuevas variantes de Omicron, pero eso fue a principios de este año. Ahorita ya existen otras variantes. Entonces, si la gente no se vacuna, va a ser como un caldo de cultivo para generar nuevas variantes, porque el virus se reproduce fácilmente en ellos, no tiene ningún anticuerpo. Entonces, es importante que nos vacunemos el mayor número de personas para evitar que sigan generándose nuevas variantes. El virus llegó para quedarse y no se va a ir. La idea en los últimos reportes es una vacuna anual, con tipo influenza. Y, por ejemplo, si no hay ninguna disponible ahorita, pues usemos la que esté, nos va a ayudar un poco, aunque ahora la protección baja al 50%, porque se desarrollaron contra Wuhan y ahorita ya tenemos Omicron de variantes muy diferentes. La XBB, que estaba al principio, ya cambió, hay otra diferente, la E, la G. Entonces, hay que vacunarse, porque mientras haya gente sin vacunarse, esto va a generar nuevas variantes y cada vez vamos a tener más casos. Tienen que tener confianza en la ciencia y pues es un trabajo muy importante que se hizo, que hasta el premio Nobel le dieron a estas dos personas, ¿no? Estamos muy agradecidos porque nos ha acompañado en esta mañana y sobre todo con temas tan interesantes, temas que queremos que la población entienda, que razone, que aquellos que tienen una idea diferente, bueno, se basen en la ciencia, que se basen en los hechos. Una cosa son las opiniones y otra cosa es ya cuando se tiene un sustento, ¿no? Y del gran trabajo que se ha hecho a través del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, a través de este Laboratorio Nacional de Biotecnología Agrícola, Médica y Ambiental que coordina el doctor Ángel Gabriel Alpuche Solís. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Y por supuesto las puertas de Canal 7 se quedan abiertas y en casa igualmente muchas gracias que se mantiene la señal de Canal 7. Aún tendremos temas importantes que abordar para que no le cambie de canal.